Bueno, estamos llegando entonces hoy ya hacia el final de toda esta serie de charlas que hemos tenido para entender cómo fue, cómo se dio la antigua ruta de la seda y cómo surge la nueva ruta de la seda. Nosotros habíamos visto ya a través de todo el recorrido histórico que hemos hecho cómo la antigua ruta de la seda, que nace aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, aunque nace en el siglo I antes de Cristo y vincula a China con Europa, o sea, va a vincular a Asia, en especial China, quien va a exportar la seda, que va a llegar a Roma y a diferentes zonas del occidente. Entonces nosotros tenemos que las antiguas rutas de la seda a través de ellas van a transitar, como vimos, ideas, creencias filosóficas, religiones, idiomas, innovaciones tecnológicas. Lo fascinante de la antigua o de las antiguas rutas de la seda, como las llama Richthofen a finales del siglo XIX, es la manera como se intercambiaron culturas que venían del Asia hacia Europa y de culturas de Europa hacia el Asia. Eh, Esto fue, digamos, lo que hizo que fueran tan ricas estos tránsitos que se dieron, tanto terrestres como marítimos, a lo largo de la antigua ruta de la seda. Ahora, no hay que olvidar, de todas maneras, hay, según investigaciones arqueológicas, donde se han encontrado momias que datan del 3000 a 4000 antes de Cristo, ya se observa que había vínculos comerciales entre China y Europa. Ya se han encontrado vestigios arqueológicos que muestran que la antigua ruta de la seda no es la primera, sino que ya desde mucho antes se daban estos intercambios comerciales y culturales, ¿sí? Entonces nosotros llegamos de esta manera a la nueva ruta de la seda, que como hemos visto se consolida sobre todo a partir del año 2013. La llegada de Xi Jinping va a ser definitiva. Este nuevo presidente chino llega con un propósito muy definido, que es realmente recuperar la antigua ruta de la seda. Y él va a denominar esta nueva iniciativa One Belt, One Road, que es una ruta, ¿sí? Una franja y una ruta. Y en la nueva ruta de la seda, digamos que Xi Jinping quiere como recuperar el sentido poético, simbólico que tuvo la antigua ruta para lanzar un proyecto, un megaproyecto gigantesco que él va a iniciar básicamente en la capital de Kazajistán, donde, como dijimos, en el año 2013, él presenta lo que va a ser la nueva ruta de la seda, que tiene como fin, pues, digamos, la expansión, más que todo, la expansión de una nueva infraestructura de carreteras, de vías férreas, de vías marítimas, de la recuperación de puertos, la compra de puertos que va a hacer China a lo largo de la nueva ruta de la seda. Y este nuevo proyecto pues tiene toda una filosofía que Xi Jinping pues pretende darle a esta expansión de tipo comercial, económico, que él inaugura, pero donde realmente pues digamos que lo que vemos es como una intención de China de poder llegar a tener un dominio económico y comercial a lo largo del mundo entero, porque la nueva ruta de la seda pues va a cubrir prácticamente todos los continentes, ¿sí?
Esta nueva ruta va a contar con el apoyo y con la financiación que según el Banco de Desarrollo Chino, esta financiación que se da va a ser casi de $1 billón. Son como 990.000 millones de dólares que se van a guardar para poder financiar toda esta cantidad de proyectos de infraestructura que van a cubrir básicamente lo que es todo el sudeste asiático, toda la parte de Oriente Medio, de África, lo que es Europa Oriental, la misma Europa Occidental, y van a llegar hasta América Latina, donde hoy en día la inversión china es todavía mayor que la inversión norteamericana. Entonces, nosotros vemos que esta nueva iniciativa de la nueva ruta de la seda lanzada por Xi Jinping no solo es ambiciosa, sino que, digamos, es novedosa de alguna forma, en la medida en que esta expansión pues pretende que haya un intercambio entre los pueblos que permita superar las confrontaciones y permita una mayor cooperación y una mayor armonía por donde pasen las diferentes rutas que van a constituir la nueva ruta de la seda. Entonces digamos que hay una filosofía de modernización, de cooperación y de armonía que Xi Jinping quiere lanzar a través de los empréstitos que él va a dar a los diferentes países que se quieran acoger a la desarrollo, digamos, de la infraestructura que se va a dar. Básicamente, China empieza a comprar puertos. Esto le va a servir mucho para sus rutas marítimas. Entonces, nosotros vemos que después de la terrible crisis económica que vivió Europa y Estados Unidos del 2008 al 2011, Grecia fue uno de los países más afectados y China se apresura a ayudarla y compra el puerto de Pireo, lo cual le permite tener un acceso rápido tanto hacia Europa Oriental como hacia Europa Occidental. Hay muchas iniciativas, voy a mencionar como algunas de las más importantes, porque realmente la cobertura de esta nueva ruta es enorme. Inicialmente arranca con 80 países, hoy van ya como en 130 países que están incluidos en esta nueva ruta. Entonces, nosotros vamos a ver, también se van a construir desde Yiwu, en el sureste de China, se va a construir una de las líneas férreas más extensas, casi de 13.000 kilómetros, que llega a Madrid, y otra línea férrea que llega a Londres, también gigantesca, de 12.000 kilómetros. Entonces, estas rutas férreas permiten a China pues llegar a los países, digamos, que tienen más necesidad de superar problemas de tipo económico. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Irán. En 2017 es la primera vez que hay una ruta férrea que va de China hasta la ciudad de Bandar en el Mar Caspio, lo cual para Irán va a ser un solaz, porque acuérdense que Trump bloqueó totalmente todas las exportaciones iraníes, asfixiando de una manera dramática a este país. Y para Irán pues va a ser un suspiro, digamos, va a ser un alivio el hecho de que China logre conectarlo de nuevo, ¿sí? Y aquí vamos viendo que a partir, sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania, que ha enfrentado, digamos, de nuevo a toda esta federación rusa con Occidente, en esta confrontación nosotros vamos a ver
sobre todo a partir de este año, donde se va consolidando un nuevo eje geopolítico que es un nuevo eje mucho más asiático. Entonces, digamos que es como si el centro de poder geopolítico, económico, fuera desplazando de Occidente hacia Oriente. Y hoy en día países como China, como Rusia, como India, como Irán, son países que tienen ya un gran poder de tipo económico y donde vemos que se va forjando y se va desplazando un nuevo eje hacia el Asia. Entonces, en esta medida para China esto también es muy beneficioso, ¿no? Eh, por ejemplo, hay otra iniciativa que China va a desarrollar que se va a dar en Pakistán, donde ellos van prácticamente a comprar en la medida en que endeudan a Pakistán para poder utilizar el puerto de Gwadar en el sur de Pakistán. Se va a crear una ruta también entre Karachi y al interior de Pakistán. En el África las inversiones chinas van a ser enormes. Asimismo vamos a ver inversiones muy grandes en Laos, en Sri Lanka, en Birmania, en Vietnam, en Indonesia. Y digamos que esto permite, por un lado, un desarrollo enorme al interior de estos países. De todas maneras, el poder invertir en infraestructura va a permitir que estos países puedan tener una circulación de mercancías que no solamente va a ir mucho más rápido, sino que va a tener una cobertura mayor, lo que pues se espera permita superar los índices de pobreza. Este crecimiento que va a permitir esta expansión de rutas terrestres, marítimas, va a facilitar y va a promover una riqueza mayor al interior de todos los países que van a conformar la nueva ruta de la seda. Entonces, son más o digamos que ahí dentro de la cobertura que tiene la nueva ruta de la seda, incluye más o menos 4.400 millones de personas en todo lo que es el Asia, es decir, como el 60% de la población mundial. Esto es gigantesco y la rapidez de transporte pues va a permitir también, como decimos, una mayor circulación de mercancías. Entonces, para cerrar ya en todo este tema que hemos querido tratar de la nueva ruta de la seda, pues finalmente vamos a ver que si bien Xi Jinping retoma la idea de la nueva ruta, esta nueva ruta tiene más digamos, aquí hay una dominación económica y comercial donde se impone de alguna manera un modelo único, digamos. Y no, el intercambio que se dio en la antigua ruta de la seda aquí no se logra de la misma manera. De alguna manera China, en los lugares donde llega, ya sea en la creación de puertos, en la construcción de vías férreas o de carreteras o de megaproyectos, China llega con su personal donde se reúnen en ciudadelas, contratan personal local, pero no hay un intercambio verdaderamente cultural entre China y los lugares donde se ubica la nueva ruta de la seda. Me parece que China tiene que abrirse mucho más a las otras culturas donde va llegando, porque ese enriquecimiento, miren todo lo que dio en la antigua ruta de la seda. En este momento, si bien está esta filosofía que promueve la modernización, la armonía, el intercambio y la cooperación entre pueblos, no logra realmente tener el intercambio cultural que se dio con la antigua ruta. Sin embargo, de todas maneras, la expansión que logra la nueva ruta
digamos que tienen los beneficios de que pueden, países en el África, que eran países, que son países atrasados en algunos casos, pues pueden tener estos empréstitos, pero el costo es el endeudamiento que hace que muchas veces tengan que entregar prácticamente en algunos casos los puertos. Entonces vamos a cerrar aquí y empezaremos próximamente un nuevo tema, ya estaré avisándoles. Por ahora terminamos este capítulo. Gracias.